Bueno, ya la abrimos, entonces ya quedo libre. O sea, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera consultar algún tema de lo que venimos viendo hasta ahora? Sobre todo la parte práctica o cualquiera de los que estén escritos o que surja ahora. Por el momento no hay nada. Nadie, para detenernos esto, vamos a cerrar. No hay consultas. Profe, la Sí, clase del miércoles, ¿la puede subir después? no está subida a dónde, a YouTube o a... A YouTube. Ah, puede ser, no, a YouTube me olvidé de subirla. Vos sabés que está en el... Ya la voy a subir cuando termine En la... el Drive está así. ¿Cómo? En el Drive está así. En el Drive está. Me acuerdo que la Ah, subí al bueno. Drive y la iba a bajar porque para subirla a YouTube la bajo a mi computadora y después me olvidé, no lo hice. O sea, ya la subo a YouTube también, pero después de esta clase. Obvio, total, ahora no la van a mirar. Este, em, ¿Alguna otra Gracias, pregunta? profe. Sí, escucho. ¿Dijiste algo? No, no escuché, perdón. No, no, dije que gracias. Ah, no, no, está bien, no hay problema. Sí, me olvidé de subirla a YouTube. Eso lo tengo registrado. ¿Alguna otra consulta, chicos, de este tema? Acuérdense, chicos, hay dos o tres o más, no sé, me tengo que fijar en la lista, que nunca me mandaron el perfil. No está bueno eso, ¿eh? No, no van a quedar libres por eso, pero no está bien que falten hacia los compromisos que tienen con la materia. Eso es aparte de esta clase. Profe, Sí, yo tengo algunas dudas. sí, sí, es el momento para eso. O sea, esta clase quedaba abierta a terminar todo lo práctico, para que voy a subir un poquito el parlante. Ahí está. Dale, te escucho, Nico, eras, ¿no? Sí. Sí, tengo dudas, por ejemplo, con el perfil mano alzada, que como que no sé bien qué habría que poner. No sé si la directriz o sea, No, yo, por ejemplo, en el mapa o sea, en el perfil del parcial, a mano alzada solamente, o sea, hice la escala horizontal y la vertical y marqué solamente la intersección con las curvas de nivel, pero no puse las progresivas. O sea, está bien. No, no, no se piden las progresivas. A ver, voy a compartir la pantalla. Presentar. Por ejemplo, ahí están viendo esta hoja topográfica que ustedes la tienen también. Si tuvieran que hacer el perfil a mano alzada ahí de A a B, están viéndolo, ¿no es cierto? Antes que me saque la duda. Sí, sí, profe. O el mismo que hicieron pero, o sea, sí traten de hacerlo con una escala lo más aproximada posible, pero o sea, lo que nos interesa en los perfiles a mano alzada no es tanto el detalle, sino que es interpretar el relieve, más que nada el relieve. Digamos, un perfil hecho a regla de arte, obvio que también el eje fundamental es el relieve, pero generalmente si hacemos un perfil tiene un objetivo. O sea, acá ustedes están haciendo el perfil para practicar. Normalmente les decimos que por ahí depende a lo mejor para hacer el tendido de una cañería o de una red eléctrica. Entonces, ahí en muchos casos nos interesan, por eso les hacemos bajar las progresivas, decir, bueno, saber a cuántos metros por lo menos están las curvas directrices. A veces se escriben la distancia en metros a las que está cada curva. Por ahí queda un poquito sobrecargado, pero sí, por ejemplo, para alguna obra nos interesa saber cuándo el perfil toca un camino. Entonces sí nos interesa saber y que quede escrito. Ustedes me podrían decir, bueno, si está hecho a escala, puedo poner un escalímetro arriba y medir las distancias a las que voy a encontrar un camino, un río o una laguna. Pero uno tiene que pensar que muchas veces quien está recibiendo nuestra información no tiene disponible un escalímetro o algo para medir, entonces está bueno que tenga escrito, saber si, bueno, acá si vamos a hacer el tendido de una obra eléctrica, fijémonos que de donde comienza la obra a los 2000 metros, nos vamos a encontrar con el escollo que hay que hacer una obra especial porque los postes tienen que ser más altos porque hay que cruzar un camino, que pasan camiones
y los cables no pueden quedar abajo. O sea, por inventarles algo. Entonces, nosotros que lo construimos y lo interpretamos tenemos todas las herramientas. Ahora, siempre piensen que esto algún día lo van a hacer porque alguien necesita consultar el trabajo que están haciendo ustedes. Y esa persona por ahí no va a tener la misma capacidad de ustedes de interpretar todo. Entonces, lo que se pide tiene que estar bien escrito. Y un perfil a mano alzada es nada más que para interpretar el relieve. Ahí no hay detalle de medición de distancias. Es más, ni siquiera les pedimos que hagan el cálculo de la escala vertical. Con que quede algo proporcional, o sea, sí les pedimos que se fijen cuál es la cota más baja que van a usar, o por lo menos que van a estar cerca, pero que no la van a tocar. ¿Se acuerdan cuando tenían 2 veces la misma curva más baja? Era casi seguro que en el medio había una pancita por debajo, el terreno en un lado venía subiendo, en el otro venía bajando, quedó como una pancita. Entonces ahí se acuerdan que le restaban una equidistancia y trazan esa línea, y de ahí para arriba dicen, bueno, tengo 5 equidistancias más, las voy a poner aproximadamente a esta distancia para que quede el relieve bonito y se noten los cambios. O sea, ven que ni siquiera les ponemos una exigencia que tiene que tener 3 centímetros, 5 u 8 centímetros. Ahí nos interesa que marquen bien dónde hay altos, dónde hay lomas, dónde hay cambios de pendiente, pero nada más que para interpretar el relieve. O sea, no vamos a medir cosas en detalle. Por eso no pedimos ni que pongan en detalle la línea de distancias progresivas, ni que especifiquen bien la escala a la que está hecho el perfil, siempre y cuando, ya se lo dije varias veces, las equidistancias, que son, ¿se acuerdan? La distancia entre curvas de nivel sucesivas, sean iguales. No pongan una curva de nivel, así tracen una línea, 3 milímetros la siguiente, 6 milímetros la otra, vuelven a poner 3 milímetros, son todas desniveles iguales, son X, quiere decir, recuerden, igual. Entonces, ese es el objetivo. La mecánica es ver cuál es la curva más alta que tocan, la más baja que tocan, si hace falta subirlo. Ven, por ejemplo, acá en este caso, la curva más alta que tocan es esta que está acá arriba. No sé la cota en este momento, pero podríamos deducirla. Pero ven que acá el terreno viene bajando de A a B. Acá están las lagunas, la zona de los bajos. Bueno, entonces ustedes buscarían la cota de esta curva de nivel, pero ven que el perfil sigue un poquito más arriba. Entonces, ¿qué hacen? La curva más alta que el perfil no va a tocar, pero sí va a entrar, es la de esta curva de nivel que está acá, justo donde está la letra A. Y el perfil va a entrar a una cota intermedia entre, a ver si alcanzo a ver, esto es 607, por lo tanto, esta seguramente debe ser, 616, seguramente este 620. Supongo, porque acá ven que estoy viendo un punto acotado de esta esquina que es 616, ahí esta intersección. Entonces esta seguramente es la de 620. No sé cuál es la equidistancia, pero bueno, cuando haga el perfil deberían saberla. Entonces yo sé que esta es la curva de nivel más alta y me fijo que posiblemente la curva de nivel más baja esté por acá, por esta zona, porque acá ven que ya vuelve a subir un poquito. Bueno, entonces yo ya sé que voy a tener que dibujar 1, 2, 3, 4, 5. Esta vuelve a ser la misma y acá ya empezamos a subir. Ven que voy a tocar 5 curvas de nivel y obvio que acá entre medio de estas dos el terreno va a estar un poquito más abajo. Entonces voy a empezar dibujando la curva de nivel más abajo que no aparece acá, porque sé que esa laguna va a quedar un poquito por arriba. Y ahí está, trazo esas líneas, más o menos. Acuérdense que el perfil siempre debe tener más o menos, para que sea bonito, para que sea interpreta, la mitad o menos en altura que tiene esta distancia. ¿Ven? Esta distancia, ¿cuánto pueden ser? Si estos son 4 centímetros cuando lo impriman, este es un perfil de aproximadamente 8 centímetros de largo. Bueno, el perfil, para que quede más o menos lindo, debería tener entre 3 y 4 centímetros de altura, para que quede proporcional y yo pueda ver las diferencias en el relieve, voy a ver dónde está esta laguna, puedo ver si hay algún cambio de pendiente. Si lo hago mucho más alto, supónganse que lo hiciera, yo diga, no, quiero ver más, pero que tenga
que sea un perfil de 8 centímetros de largo por 8 de altura. Va a quedar completamente exagerado y va a parecer que estoy en una zona de cordillera. O sea, cuando cualquier otro vea ese perfil, uy, qué desniveles. Y sin embargo, fíjense que estamos en una zona, esto es cerca de la estancia de La Colacha, esto es acá al oeste de Río Cuarto, es una zona de, ya estamos cerca de las sierras de Córdoba, digamos que es una zona de llanura bastante ondulada, o sea, acá hacia el oeste, ya unos kilómetros más acá, ya empiezan la parte sur de las sierras de Córdoba. Pero, o sea, que tiene que ser una cuestión así proporcionada y lo que me interesa fundamentalmente es que estén todas las intersecciones a las curvas de nivel identificadas y que yo pueda ver muy bien cualquier cambio en el relieve, dónde están las lomas, dónde hay bajos, dónde hay un río, dónde hay un cambio de pendiente. Es más que nada para que interpreten el relieve, que yo pueda apreciar cómo va variando el relieve desde un punto hasta otro, sin detalles. Ahora, les repito, como les dije en algún otro momento, tienen que manejar escalas. Si no manejan escalas, o sea, si no saben calcular distancias o calcular, puede ser para un lado o para el otro, o sea, podemos decirles, si este mismo perfil, que acá esto casi seguro está a escala 1 en 50.000, ahora lo vamos a dibujar a otra escala, ¿cuánto mediría? O sea, acá yo sé que este perfil mide más o menos, si yo lo mido con una regla, yo sé que, ¿se acuerdan que la cuadrícula siempre es de 4 centímetros por 4 centímetros? O sea que esto tiene un poquito más de 4 centímetros. Este podría ser un perfil de unos 7 u 8 centímetros de largo. Bueno, pero eso es a escala 1 en 50.000. Si yo le hiciera a otra escala, el mismo perfil, ¿cuánto mediría este perfil? O si yo quiero que en vez de 7 centímetros mida 14 centímetros, ¿a qué escala lo estaría dibujando? Bueno, esas preguntas seguro van a estar, o el cálculo de la escala vertical directamente, o sea, de hecho tienen que hacerlo, y es inadmisible que no sepan manejar escala. Eso ténganlo presente, aunque en el perfil a mano alzada no le pidamos el cálculo de la escala. ¿Quedó claro? Creo que era Nico, ¿no? Sí, profe. Me expresé Sí, bastante más. sí, no sabía bien, o sea, qué marcar, pero Es todo lo que tenga que ver con el relieve. claro, Y sí, sí. sí, o sea, lo que sí traten de marcar, aunque no se pida el eje de progresiva, pero ven, por ejemplo, que la distancia a la que va a estar la intersección de esta curva con esta curva se note. O sea, es más, les conviene medirlos, hacerlos con una marquita, con un papel y que la distancia horizontal entre curvas de nivel se respete. Precisamente porque si ustedes achican o acortan esa distancia, están artificialmente cambiando la pendiente del terreno. Entonces, ven, acá justo no hay ningún cambio evidente, pero si el perfil, por ejemplo, siguiera hasta acá más arriba, está claro que en esta zona, por ejemplo, ahí cerquita de donde está el punto trigonométrico ven que las curvas de nivel están un poco más amontonadas. Entonces, ahí hay más pendiente. O sea, el terreno desciende, si yo voy de norte a sur, baja más rápido que, por ejemplo, en esta zona que ven que el terreno tiende a horizontalizarse. Eso queremos que sepan. Y obvio, si cruzan alguna curva de nivel que no tiene cota, saber si están cruzando un alto o un bajo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sigo yo, vamos viendo las preguntas que ustedes tenían. De la guía, chicos, consejo, o sea, los que la mandaron y se las corregí, ya van a estar en mejores condiciones. Yo no sé si siempre voy a estar en condiciones de corregirlos rápido. A esos dos que recibí los corregí rápido, estaba con tiempo, y quienes lo mandaron ya están mejorando sus errores. No sé si siempre, ahora por ejemplo me tengo que poner a preparar un trabajo práctico, un final de la otra materia que doy, y voy a estar, apenas termine con esto, me meto de cabeza con ese otro tema. O sea, ¿qué les quiero decir? Que
vayan terminando los prácticos, el práctico pendiente sobre todo, para que yo tenga tiempo de corregírselos antes del parcial. O sea, si me los mandan tarde, no lo van a tener corregido antes del parcial y por ahí van a pasar de largo algunos errores que van a caer en el parcial, obviamente, con los problemas que eso trae para ustedes. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta del práctico en particular? Nada por el momento. Todo el mundo entonces ya hizo la actividad. Ah, no tendría que abrir la guía. A ver, la actividad del cálculo de coordenadas. A ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy en geotecnia. Esta me refería a esta última. De esto yo asumo que ya no hay más dudas, ¿no es cierto? De todo lo que ya pasó del ejercicio del 1 al 14 está pasado, ¿no es cierto? Que habíamos dejado esto y más o menos lo tenían rumbeado, pero muchos no habían avanzado sobre esto tampoco. ¿Alguna duda de este tema? A ver, alguien... Sentí un... Perdón, acá está, profe. A ver, no estaba viendo el chat. No le están dando lo que yo tengo. Sobre cómo calcular la declinación magnética actual. Perdón, ahora te vi, Cacho, ahí está. Lo vamos a ver, aunque no le vamos a pedir que hagan el cálculo, pero Cacho me está preguntando cómo calcular la declinación. Eso voy a tener que ir a la guía. 8 acá. O sea, si tenemos un mapa relativamente nuevo, o sea, de pocos años de antigüedad, esta información no sirve. O sea, si todo mapa, sobre todo mapa de detalle, sobre todo un mapa topográfico, normalmente un mapa geológico está referido al norte geográfico y no viene el dato de la declinación, pero ya en un mapa topográfico, que lo que nos interesa más ya es el detalle del relieve, tiene que tener esta información. Y lo que sí, Cacho, lo que viene en la información es que nos decía cuál era la declinación magnética en la época de la impresión del mapa, que en este caso fue hace mucho, a principios del año 1952, y nos decía además cómo estaba variando el norte en aquel momento. O sea, la declinación era 5 grados 4 minutos al este. O sea, que el norte estaba desviado, si lo dibujamos en un plano y dibujamos la declinación como una línea vertical, perdón, si dibujamos el norte geográfico como una línea vertical en nuestra hoja, el norte magnético estaba 5 grados 4 minutos inclinado hacia la derecha, hacia el este. Bueno, pero en aquella época se estaba moviendo 7 minutos cada año hacia el oeste, o sea que con una tendencia a acercarse. Bueno, lo que hicimos fue calcular todos los años que pasaron desde el 52 hasta hoy, estamos trabajando hoy, y dijimos si en un año se movía 7 minutos, y pasaron, no me acuerdo cuántos años pasaron, pero 45 años, entonces cada año 7 minutos, en 45 años se movió 7 minutos cada año, 45 por 7, entonces reprodujimos el movimiento del norte geográfico y lo ubicamos donde nos dio, o sea, obviamente siguió moviéndose siempre al oeste y nos daba, creo que nos daba algo así como 2 o 3 grados. Por acá lo tengo calculado. Pendientes, declinación. Uy, se me perdió la guía. Bueno, pero supongamos, nos daba 2 o 3 grados ahora al oeste. De estar al este, durante todos estos años se movió al oeste. Y después cuando realmente confirmamos con la información más precisa, más actualizada, que buscamos esa calculadora online, vimos que en realidad hoy está
en vez de darnos a 2 o 3 grados, estaba a 4 grados y medio al oeste. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años, lo que cambió fue sobre todo esto. Dejó de moverse 7 minutos, en realidad siguió moviéndose, pero se aceleró. Hoy se está moviendo a una velocidad de 11 minutos por año hacia el oeste. Por lo tanto, obviamente que en el transcurso empezó a acelerarse, a moverse más rápido. Y en vez de estar ahora a 2 o 3 grados al oeste, en realidad lo tenemos a 4 grados y medio al oeste. O sea, pero esa cuenta, a menos que tengamos un mapa de algunos años atrás, no nos sirve. O sea, ya está visto que usar esta información tan vieja que nos trae, nos hace trabajar con información ya muy desactualizada, sobre todo para la declinación magnética no sirve. O sea, sí sirven estos mapas para el relieve. Gran parte del relieve sigue como está. O sea, han cambiado sí muchos arroyos. Vieron que los arroyos de hecho hay arroyos nuevos que antes no estaban, y la posición de algunos cursos ha cambiado. Por ejemplo, ustedes saben, el río Cuarto ahora está más o menos controlado, pero su lecho está lleno de paleocauces. Si uno ve las fotografías aéreas anteriores, se notan cauces viejos del río, que en algún momento el río ha corrido por otros lados, que ahora están abandonados, y si no vemos algunos rasgos, ni nos enteramos que alguna vez el río corrió por ahí. O sea que, en general, un ejercicio de estos de calcularla sí hay ejercicios de usar la declinación magnética, pero no calcularla. O sea, eso sí, ténganlo presente, qué hacer con la declinación magnética si la conocen. O sea, eso ya saben que tienen que sumar o restarla. Depende si está al oeste, perdón, si está al este o al oeste. Saben que se la toman siempre con el signo. Si está al oeste es negativa, entonces siempre se resta. Si está al este es positiva, siempre se suma. No sé si te alcanzo con eso, Cacho. Sí, ahí está. ¿Alguna otra pregunta, chicos, del práctico? No hay preguntas. Profe, yo tengo una duda, no sé si ya lo dijo o no, de la fecha de entrega. No la Bien, dije, no está puse definida. la fecha de entrega. Bueno. En realidad, el consejo mío es que estamos tratando de fijar la fecha de parcial. O sea, les repito la consigna. O sea, esto ya es más largo que un perfil. Hay gente que, les repito, no me ha entregado todavía. O sea, sí ya lo entregó una vez y les encontré errores serios, por eso les pedí que lo entregaran nuevamente mejorado. Falta esa segunda entrega. O sea, por eso el perfil ya una vez fue entregado. O sea, faltan las correcciones. Y esto, si yo no tengo tiempo de corregírselos antes del parcial, en realidad medio como que los que se perjudican son ustedes. O sea, porque puede que estén haciendo mal algo que creen que está bien. Y ahora, si yo se los corrijo en el perfil, no pierden puntos. Ahora, después, en un parcial, les puede llegar a significar sacarse mala nota del parcial o desaprobar el parcial. Por eso no hay fecha, pero por ahí creo que conviene ponerla, porque si no, por ahí se relajan. Obviamente debería ser una fecha anterior al parcial, pero por el momento no hay fecha. Pero ya estos temas ya en la última clase ya prácticamente no los vimos, ya estuvimos con los que siguen, con estos anexos. Perdonen, pero estoy un poquito acatarrado. ¿Alguna pregunta más? Acá todo el mundo hizo esta actividad, perdón, no esperé la respuesta. ¿Alguna pregunta de la guía de la hoja, el trabajo con la hoja topográfica? No hay preguntas. Esta consigna el cálculo de las coordenadas planas y la cota, obviamente, a partir de las lecturas de una estación. Todo el mundo la pudo resolver, o por lo menos se intentó y no pudo, es el momento de explicarlo. Y los que no lo hicieron,
pero todo el mundo, ¿alguno tuvo alguna dificultad en consultar lo anterior? No sé qué pasó con o la subí a otro lado, porque alguien me preguntó ayer por la presentación donde estaba explicado este tema, que fue una clase que di yo. Yo estaba seguro de haberla subido y ahora no la encontré, por lo menos tengo miedo de haberla subido a otra carpeta. ¿No no es el PowerPoint de levantamiento topográfico? ¿No es eso? Sí, que decía actividad 00. Sí, por eso está ahí en el Drive. Pero ayer la subí de nuevo. Ah, no, capaz. Alguien me preguntó ayer que no la encontraba y la subí de nuevo al Drive y me fijé que no estaba. El problema es que yo estaba seguro que la había subido en el momento que di la clase. El drama es que por ahí tengo miedo de haberla subido a otra carpeta, alguna carpeta vieja, compartida. No creo que nadie la pueda borrar, ¿no? Sería absurdo. Pero está ahora, de todos modos está disponible. No, profe, yo ahí le estaba buscando y está en la carpeta. Sí, pero ahora lo buscaste. Sí, y ya la tenía cuando dio la clase, Sí. estaba ahí. Yo ayer, por eso tengo miedo de haber buscado, no creo haberme equivocado de carpeta, pero bueno, si está, ya está, no, tampoco nos vamos a hacer, lo importante es que está disponible y la tienen. Y ahí está el desarrollo de esta formulita, ¿se acuerdan de toda la corrección por la relación entre la altura del prisma y la altura del equipo, la altura del aparato? Entonces, repito, ¿alguno tuvo alguna dificultad para hacer este cálculo? Este cálculo también es requerido o algo parecido. Yo tengo una pregunta adicional con esto. A ver, ¿cuánto les dio? ¿Quién me dice cuánto? No tengo la lista, pero no importa. ¿Cuánto le dio el valor de las coordenadas? Cualquiera, coménteme. Profe, la Estenia, 3.535,8 ¿Estamos de acuerdo? y la norteña, 4.498,78 metros. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Y la cota? 748,75 metros. Exactamente, ¿vieron? Nos quedaban más abajo. Ahora les planteo una pregunta que algunas veces lo hemos hecho. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un levantamiento topográfico en una zona donde no tenemos ningún punto geoposicionado? O sea, no sabemos cuánto vale el punto. Queremos fijar la estación en una loma, porque de esa loma vemos toda el área que queremos relevar, pero no conocemos las coordenadas del punto ahí en esa loma. Pero sí sabemos que 2.000 metros más al sur, donde no nos interesa ir, es una zona que no nos interesa, hay un punto geoposicionado. ¿Cómo haríamos para copiar las coordenadas, o no copiar, traer las coordenadas de ese punto a la estación? Hay una consigna. Ese punto es accesible y se ve desde la estación, o sea que podemos mandar a alguien con un prisma y que se pare en ese punto. ¿Cómo se harían las cuentas? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me planto en una estación de la que no conozco las coordenadas, no conozco la cota, ni la coordenada esteña, ni la norteña. Pero sí, desde esa estación puedo mirar a otro punto del que sí conozco todas las coordenadas. ¿Cómo tengo que actuar en ese momento? O sea, y yo necesito las coordenadas de la estación A porque a partir de ahí sí voy a radiar a un montón de puntos y ya ahí sí hago el procedimiento habitual. Pero primero necesito fijar las coordenadas de A. ¿Quién me dice qué tendría que hacer en esa situación? Y es más, les doy como ejemplo. Supongamos que ahora del que conozco las coordenadas, que es del punto P, pero no conozco las de A. Y las lecturas son las mismas. O sea, de la estación A leí ese ángulo horizontal, sí pude poner a 0 con el norte magnético, obviamente, eso lo puedo hacer en cualquier lugar, y
realicé las mismas lecturas, o sea, con las mismas alturas de prisma, el mismo aparato y todo. ¿Qué tendría que hacer para conocer las coordenadas de A, si fuera A un punto desconocido? Y se podría medir el ángulo horizontal con la brújula. No, ya está puesto al norte. O sea, el ángulo horizontal desde A es 179 grados, 31 minutos, 25 segundos. A y P, supongamos, están exactamente en el mismo lugar. Pero ahora imaginémonos que no conozco las coordenadas de A. Y sí, las coordenadas conocidas son las de P. O sea, pero los ángulos que me di son exactamente los mismos. O sea, puse la estación en A, medí con la brújula el norte, o sea, ¿se acuerdan? Con el mismo, medía un punto fijo, o sea que ese ángulo de 179 grados, 31 minutos, 25 segundos, lo medí desde A, medí el ángulo vertical desde A hasta P de 94 grados, 37 minutos, 8 segundos, y como mandé a alguien con un prisma a P, medí esta distancia geométrica de 941 metros, 31. Ahora, ¿qué tendría que hacer con esos datos para conocer las coordenadas de P? De A, si las que conozco son las de P. Puede ser poder calcular la distancia reducida que hay entre Perfecto. Lo que primero que tengo A que y hacer P es primero. calcular... Si tengo la distancia. ¿Sí? Y si tengo el ángulo y tengo la distancia real, y también tengo cuánto vale el aparato y cuánto vale el prisma. Todo igual. O sea que... Y hago los mismos cálculos que hice para sacar en P. Bueno, hasta ahí estamos completamente de acuerdo. O sea, tengo la distancia reducida o topográfica calculada de la misma forma y voy a tener el delta de H calculado exactamente igual. Ahora, a la hora de calcular las coordenadas, ¿qué es lo que tengo que hacer al revés? Sigo con vos, Mariana, si querés. Y en vez de sumarle, le resto. Por Esa es la ejemplo. lógica. O sea, todo lo que en el caso anterior, en el caso lógico y el que la mayoría de las veces voy a hacer, se cambia el signo. O sea, P está más abajo que A, ¿no es cierto? O sea, entonces, si yo tengo la estación puesta en A, el delta de H va a ser negativo. Está bien, porque estoy mirando hacia abajo. Cuando meta la formulita, me va a dar un delta de H, no me acuerdo de cuántos metros, por acá lo tengo anotado, de 76,25 metros, y la calculadora me va a decir delta de H de menos 76,25 metros. Y está bien. Ahora, con ese delta de H, si yo conozco la cota de P y busco la cota de A, ¿lo tengo que tomar negativo o a P le tengo que sumar ese desnivel para llevar la cota de A? Esa es la lógica. Tengo que hacer exactamente al revés en ese momento. Todo el cálculo del D, de la distancia reducida, el D chico, y el delta de H son exactamente iguales. Ahora, lo que tengo que razonar es que si las coordenadas que conozco son las del punto al que miré, donde no está la estación total, ese punto no está hecho estación. Ahí lo único que mandé es el prismero que se paró con el prisma para que yo hiciera la lectura. Entonces, desde A hasta P, el D y el delta de H son los mismos. Ahora el problema es que yo conozco las coordenadas de P, entonces ahí sí, si me da un delta de H negativo, a la cota de P, que es el valor conocido, le tengo que sumar, o sea, a P, que me había dado una cota de 748,75. Ahora eso yo lo sé. Yo sé que ese punto lo tengo anotado en mi libretita, lo saqué de algún dato, no lo calculé. Yo sé que la cota de P es 748,75. Entonces, a esa cota de P le sumo este delta de H negativo, pero acá sí lo tengo que sumar. Le tengo que sacar el signo menos y entonces me va a dar la cota de A, que es esta que tengo anotada acá, me va a dar a 825. Pero ven que hice el camino inverso. Eso
es común que lo tengamos que hacer si vamos a trabajar a una zona donde no tenemos adentro de la zona ningún punto geoposicionado, pero sí tenemos acceso a un punto geoposicionado donde podemos mandar un prismero. Entonces, ahí sí, hacemos la lectura inicialmente a ese punto, calculamos el D, calculamos el delta de H, y hacemos exactamente al revés. Si hubiera hecho en la lectura directa todo lo que sumé, acá lo tengo que restar. Y al revés, todo lo que resté en la lectura directa, acá lo tengo que hacer como una lectura inversa. Lo tengo que, si lo resté, lo tengo que sumar. Entonces, ahora sí, ya conozco las coordenadas de A. De ahí en adelante, todo lo demás, todo lo que mida ya de ahí en adelante desde A, sigue su curso normal. Ven que esto yo lo puedo procesar después en campo. Yo lo que haría en A es pongo a 0 con el norte magnético, o si conozco la declinación, ya corrijo la declinación, hago la lectura a P, y ahí sí me guardo esos datos. Y de ahí en más, con el mismo norte, ya hago la radiación a todos los otros puntos desde A. Ya empezó mi levantamiento. Ahora, cuando vaya a procesar, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, primero que nada necesito las coordenadas de A. Entonces, hago el cálculo inverso. Una vez que ya medí y calculé las coordenadas de A de la estación, de ahí en adelante todo sigue normal, y ahí ya todo donde hay que sumar se suma y donde hay que restar se resta. Pero ven que algunas veces es necesario hacer el cálculo inverso. Es muy común esto, ¿eh? O sea, pero generalmente lo hacemos con una única lectura que nos sirve como base, y de ahí en más ya seguimos con el cálculo normal. El dato conocido es donde está la estación, y lo que no conozco son, y voy a calcular, son todos los otros puntos que estoy haciendo radiación desde la estación central. Eso se acuerdan en el levantamiento que ustedes procesaron, fue lo que hicimos. ¿Se acuerdan que empezamos con un punto geoposicionado A y además teníamos una estación B y una estación C? Pero esa estación B y esa estación C primero las teníamos que ubicar desde A, que era el dato conocido, y después para calcular, primero tuvimos que calcular las coordenadas de B, y después de B sí, ya radiamos muchos puntos, y lo mismo cuando apuntamos a C, miramos a C, en el procesamiento después calculamos las coordenadas de C a partir del dato de A, y recién cuando tuvimos las coordenadas de la estación C, pudimos calcular las coordenadas de todos los puntos radiados desde esa estación C. Bueno, eso de vez en cuando es necesario. Si estos datos que yo los tengo, estos que estoy marcando acá, estas coordenadas, esteña y norteña y cota de la estación, no los tengo, primero los necesito traer de un punto conocido, supuestamente geoposicionado, hago las lecturas inversas, y recién ahí, cuando fijé estos valores, sigo actuando de acuerdo a este procedimiento. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda más de este ejercicio? ¿Todo el mundo está en condiciones de calcular las coordenadas de 1 o 2 puntos a partir de las lecturas y de las coordenadas de la estación? Estoy asumiendo que sí. 748,7 me dice Sofía. Estamos de acuerdo. 75, mejor. Bien. ¿No hay preguntas de esto? Me interesa discutir otro temita que está acá. Esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Esto. Acá. A ver. Todos los puntos. Sí, este caso. Ven que tenemos una lista de 4 puntos de una zona, que normalmente vamos a tener más de 4, pero esto como ejemplo sirve. Ven que tenemos que hacer un mapa de un área donde tenemos 4 puntos.
cada uno con su coordenada esteña, norteña, y tenemos estas consignas. Tenemos que graficar esos puntos en una hoja A4 con determinados márgenes, ¿ven? Margen izquierdo de 3 centímetros y todos los otros 1 centímetro, en una hoja IRAM A4. ¿Cómo harían el cálculo de la escala en este caso? No tengo la lista, así que los dejo libre. ¿Quién me comenta cómo harían el cálculo? Díganme, ¿qué secuencia de pasos harían? Y puedo calcular con las esteñas y las norteñas hacer lo mismo, la diferencia mayor que haya en cada punto, o sea, la coordenada esteña más chica y la coordenada esteña más grande, y con la norteña hago lo mismo, y ahí sé cuánto, y la que me dé más grande sé cuánto va a ser como lo que tengo que seguir para saber cuál es la distancia más grande que tiene que entrar en mi hoja. Exactamente, estamos bien. Estás hablando vos sola, Mariano. Te voy a poner a dar la clase, ¿querés seguir? No, No, está bien. No, pero me gusta que participes, está perfecto. Lástima, no tenés voluntario, pero está bien. O sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, tengo que buscar de toda la lista de coordenadas, buscar cuál es la más alta de las esteñas y la más baja. O sea, eso, si son 4 puntos, lo hago visualmente, no hay ningún problema. Si tengo muchos puntos, ahí ya tengo que recurrir a las herramientas del Excel. Por ejemplo, saben que el Excel tiene, tiene una fórmula que permite obtener el máximo y el mínimo de una determinada lista de datos. O sea, yo busco la función mínimo y pinto la columna donde tengo todas las esteñas y me va a escribir cuál es la mínima coordenada de esteña. Lo mismo hago con la máxima, o sea, es buscar la más chiquita y la más grande de las esteñas y la más chiquita y la más pequeña de las norteñas. Entonces ahí, haciendo la resta de las 2 esteñas y la resta de las 2 norteñas, yo ya sé cuál es el delta de esteña y el delta de norteña, o sea, la máxima extensión este-oeste que voy a tener y la máxima extensión norte-sur que voy a tener. Ahora, ¿con qué tengo que comparar esas dimensiones? Espero alguna otra respuesta. Con las dimensiones de la hoja. Claro, exactamente. Y si ya tengo definido dentro de la hoja los márgenes, ¿te acuerdas cómo se llama lo que me queda para dibujar? El espacio disponible para el dibujo. Usábamos una palabrita muy sencilla. ¿No te acordás? Ya tengo la caja. Tengo definida la caja en realidad la caja sería la hoja menos los márgenes. O sea, yo ya sé cuánto mide la hoja A4, le tengo que restar en ancho 4 centímetros, ven, porque le resto 3 a la izquierda y 1 a la derecha. La hoja eran 20, ya no me acuerdo en este momento, pero no importa, eran 29 y pico por 17, ya no me acuerdo el ancho, no importa, pero está disponible. O sea, pero al ancho de la hoja le resto 4 centímetros, o si lo voy a trabajar en milímetros, le resto los 40 milímetros, y a la altura de la hoja le tengo que restar 20 milímetros, o sea, ven que le resto 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo. Ese recuadro es el límite máximo que yo tengo para el dibujo. Ahí ya tengo las dimensiones máximas posibles, o sea, tengo la caja donde tengo que encajar el mapita que salga de estos puntos. Y ahí, ¿cómo tengo que hacer el cálculo? Hacemos la regla de 3 simples. ¿Una sola? Sí, o sea, en realidad con la coordenada, o sea, el delta de norteñas o esteñas lo vemos, el que te da más grande, y así hacemos la regla de 3 simples. Depende de los centímetros que tengamos en la hoja, ¿no es cierto? En la caja. Está bien, pero te falta un detalle. Primero tengo que decidir dónde quiero que quede el norte. O sea, cómo quiero que quede orientado mi mapa dentro de la hoja, dentro de la caja.
sea, ahí tengo dos consignas. En algún caso, yo tengo una hoja que sabemos que es más alta que ancha. O sea, siempre vieron que la hoja es un poco más alta, o sea, en posición vertical, no horizontal, no apaisada, es más alta que ancha. Entonces, lo que tengo que definir yo es cómo quiero que quede el norte. O sea, ¿quiero que quede orientado en la hoja vertical o tengo la posibilidad de ponerlo horizontal? Ahí, ahí quedó. Supongamos que la consigna es, no hay requerimientos. El norte puede estar con la hoja vertical o puedo poner el norte horizontalmente si me conviene. O sea, supongamos que no tengo esas restricciones. Puedo decir que el norte esté en el segmento más largo de la hoja o que quede en el segmento más corto de la hoja. Entonces, ahí, ¿qué comparación tendría que hacer? Si tengo esa libertad de poner el norte horizontal o vertical en la hoja. Ahí vuelvo a la pregunta. Comparar los deltas de esteñas y norteñas. ¿Cuál es más grande, digamos? Exactamente, ahí ya me manejo con el delta de esteña y norteña. Yo voy a tratar de usar la máxima escala que se pueda. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo, supongamos que es un mapa que tiene el delta de esteña muy grande, o sea que es una franja del terreno extendida más que nada este-oeste. O sea, hice un mapa porque el requerimiento de la zona yo tenía, y es una franja de terreno que tiene, qué sé yo, supongamos 500 metros este-oeste por 200 metros norte-sur. O sea, el delta de esteña es 500 y el delta de norteña 200. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? Busco la dimensión más larga, la voy a poner, o sea, que es el delta de esteña, lo voy a poner en el segmento más largo de la hoja. Y ahí sí, entonces, hago la comparación de ese delta de norteña con la longitud más larga de la hoja. Y ahí sí uso la regla de 3. Y me da un valor de escala. Y ya con eso ya está, me quedo tranquilo. No, busco la escala de uso común, digamos. Sí, pero falta algo antes. Suponete, les cambio la consigna. El mapa, en vez de ser de 500 este-oeste por 200, era de 500 este-oeste por 400 norte-sur. Me había equivocado. Tengo la distancia este-oeste máxima, el delta de esteña era 500 metros. Y el delta de norteña no eran 200, sino que eran 400 metros, un poco más corto, pero no tanto. ¿Qué debería hacer? Yo calculé la escala para el delta de esteñas. Yo sé que el delta de esteñas entra en el largo de la hoja. Entra. Calculé una escala de uso común y encaja bien. Ahora deberías calcular la escala para el delta de norteñas. Claro, exactamente. Tengo que chequear que los 400 metros que tengo en delta de norteña entren en el lado más chiquito de la hoja. Porque si no, sí, encajo todas las distancias norte-sur, pero cuando quiero, perdón, las este-oeste, las este-oeste. Ahora, cuando quiero encajar las norte-sur adentro de la hoja, voy a ver que a lo mejor algún punto se me va de escala, se me va de la hoja. O sea que hago el cálculo para una longitud y tengo que comprobarlo para una dimensión. Tengo que comprobarlo si ese cálculo también me sirve para la otra dimensión. O sea, acá no puedo usar dos escalas distintas, decir, bueno, uso uno en 500 para la escala vertical, pero voy a usar uno en 250, perdón, uno en 750 para la escala horizontal. Eso me va a quedar imposible. O sea, acuérdense que un mapa siempre es la misma escala en cualquier dimensión. Entonces, tengo que hacer casi siempre dos cálculos de escala. O sea, y en los dos, y supongan, ahora les cambio la pregunta, supónganse que para el delta de norteña alcanza escala 1 en 500 y el delta de esteña requiere 1 en 750. ¿Cuál de las dos elijo? La de 1 en 750. ¿Estás segura?
¿Por qué? No. Porque Me parece que porque es más grande, o sea, más, sí, sí, más grande el denominador, es una escala de menos detalle, una escala más pequeña. sí, Sí, está bien, porque si bien me va a sobrar, esa era para el delta de norteña, ¿no es cierto? El delta de norteña va a encajar justo, y el delta de esteña va a quedar, me va a sobrar espacio en alguna parte. Tendré que, pero lo que pasa es si yo elijo uno en 500, ahí sí, el delta de, por el que la calculé, entra justo. Ahora el otro, el que necesitaba uno en 750 y yo le meto uno en 500, se me va fuera de la hoja. Entonces me queda una parte del mapa sin meter en la caja. O sea que siempre cuando hago el cálculo de las dos escalas en una dimensión y en la otra, tengo que quedarme con la escala más pequeña, la de denominador más grande, forzosamente. Esto no es un perfil donde se acuerdan que en el eje horizontal va la escala del mapa o cualquier otra, y en el eje vertical otra escala, generalmente de menor denominador, una escala más grande. Acá no se puede. Acá se tiene que usar siempre una única escala y es siempre de los dos cálculos la que me dé el denominador más grande, la escala más pequeña, porque si no, dejo afuera una parte del mapa. O sea, esa sería la regla. Acá está hecho para 4 puntos. Eventualmente esto ustedes lo pueden hacer a lo mejor para 300 puntos. Pero siempre es buscar la máxima distancia norte-sur, o sea, el delta de norteña máximo, calcular la escala para el delta de norteña y lo mismo para el delta de esteña. Y elegir cuál de las dos es la más pequeña, es la que se va a usar. O sea, la de mínimo detalle, o no la de mínimo, la de las dos, la de menor detalle. ¿Está claro eso? Esto ténganlo presente también porque es algo con lo que ustedes van a tener que generar un mapa de lo que sea. Obviamente, más adelante en su carrera van a tener que empezar a trabajar con mapas geológicos, no necesariamente topográficos, pero este concepto vale exactamente igual. Algún día van a publicar o van a tener que presentarle a un profesor un trabajo práctico y van a decir, bueno, tengo que entrar un levantamiento de datos geológicos y a qué escala lo dibujo para que me entre en una hoja A4, por ejemplo. Y puede que a lo mejor no tengan toda la hoja A4 disponible, que su caja, decir, bueno, en texto sea solo la mitad o una parte de la hoja A4. Bueno, ahí siempre van a tener que hacer un cálculo para las máximas distancias norte-sur y las máximas distancias este-oeste y quedarse siempre con la menor escala de uso común de las dos que calculen. A ver, otra historia, bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Alguna otra pregunta de ustedes, chicos? Acá algunas preguntas que hay, ya esperemos que venga Campa. No, ¿Campa, entraste por las dudas? No, no está Campa. No estoy viendo quiénes están dentro o no, porque estoy viendo el chat. Quería ver a algunos de los que estuve mirando esta mañana. Este creo que era, a ver. No, era el quinto. No, ¿dónde está? Acá está este. ¿Tienen idea? Ven, esta pregunta se refiere, creo, a este mapa. Ven que tenemos la línea AB, esta línea gruesa inclinada respecto al norte, obviamente, ¿no? Y acá iba acá. Los puntos A y B son los extremos de una línea gruesa inclinada que tiene coordenadas ta. Y las coordenadas geográficas de A son esas que están puestas ahí, ¿ven? Primera pregunta. ¿Quién me dice cómo están
¿de qué forma están expresadas las coordenadas geográficas? ¿Qué tipo de notación estamos usando? ¿Las están viendo acá? Se las remarco ahí. Esas. UTM. ¿Eh? Ahí, lo que remarqué. Decía la de arriba. No, por eso. Sí, arriba son, a ver, y estamos de acuerdo que son UTM, a ver, 3.600.000. ¿Estás seguro que son UTM? Perdón, TM. Ahora, vamos por partes. Estas. STM. Esto es claro, es TM Gauss-Kruger. ¿Por qué? Sí. Están en orden de millones. ¿Eh? La esteña está en orden de millones. Claro, la esteña está en el orden de millones. A ver, los puntos tienen coordenadas. Acá, siguiendo la lógica, supongo que primero está la esteña. ¿Ven qué? ¿Y qué faja del TM Gauss-Kruger estamos? La 3. Exactamente, ¿ven? 3.600.000 y 3.600.000. ¿Y estamos al este o al oeste del meridiano central? ¿Eh? Ahí. Al oeste. ¿Al este o al oeste? Fíjate que es más, el meridiano central, ¿qué valor de coordenada esteña tiene? De la faja 3. No hay uno que me sepa decir qué valor de coordenada. 3.500.000. ¿Eh? 3.500.000. 3.500.000. Bien. ¿Y este qué valor de coordenadas tiene? Están remarcadas ahí. No, pero sí, sería para el oeste porque aumenta. Pero, y ahí estamos. ¿Para qué lado? La faja 1, que tiene valor de coordenadas 1.000.000, ¿está bien al oeste o al este de Argentina? Al oeste, profe. Al oeste. Entonces, Claro. la faja 2... Aumenta hacia el este. Claramente es el este. Claro, las coordenadas esteñas aumentan hacia el este, al revés que las geográficas en nuestro hemisferio. ¿Por qué? Porque las geográficas, la longitud aumenta hacia el oeste con signo negativo, pero aumenta. Bueno, entonces, entonces si tenemos 3.619.000 y pico, ¿estamos al este o al oeste del meridiano central? Al oeste. Al este. 3.500.000 es el meridiano central. Al este. Al este, crecen hacia el este. O sea, tenemos el meridiano central y este punto se va, si nosotros tenemos el mapa como siempre, con el norte arriba, se va hacia la derecha del meridiano central, se va hacia el este. O sea que estamos hacia el este. ¿Cuánto hacia el este estaríamos? Es fácil cuando estamos al este. ¿Cuántos metros? Unos 119.000. No unos. Yo te puedo decir con exactitud 119.000 a 180. Fácil. Sí, Si sí. tuviera que restar, ahí te creo que aproximamos. Ahora, acá, si tuviera que hacer la resta al revés. Pero acá estamos a 119.280 metros, no hay duda. Igual que en este otro estamos donde estamos a 120.197 para el otro punto. Bueno, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo estoy presentando el dato de la longitud ahí y de la latitud también? ¿Qué notación estoy usando? Geográfica. No, pero ¿cómo llamarían? Es una notación decimal. ¿Ven que tengo grados, minutos y segundos ahí? No. No. Si yo tuviera que ponerle un simbolito que no está puesto ahí, ¿qué simbolito le pondría al final de todo ese número? Ahí. Les doy una ayuda. Grados. Claro, exactamente. O sea, todos son grados. Ahí no veo minutos y segundos. O sea, eso es una notación decimal. O sea, tengo
estoy usando únicamente grados y como estoy midiendo en realidad minutos y segundos, los expreso como fracciones decimales de un grado. O sea, ese coma o punto 72,437 en realidad es la parte de minutos y segundos. ¿Quién me dice con la calculadora cuántos minutos, cuál sería la longitud de ese punto usando la notación normal de grados, minutos y segundos? Sería Ahí está, dale. 64 grados, 43 minutos, 29,3 segundos. A ver, estoy haciéndolo sin 72473. ¿Cuánto me dijiste? 64 grados, 43 minutos, 29,03 segundos. Bien. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Y alguien que no esté de acuerdo? O sea, esas cosas tienen que ser así instantáneas. Agarran la calculadora, tipean bien el numerito y ni siquiera tienen que sacar la cuenta. O sea, la otra opción, si no tienen una calculadora científica con grados, minutos y segundos, yo lo que hago es multiplicar 0,7243, 72,473, lo multiplico por 60 y eso me va a dar los minutos, coma y algo. O sea, lo mismo, anoto los 43 minutos y al resto, a la parte decimal, la vuelvo a multiplicar por 60 y ahí me va a dar 29,03. Ahí ya no hago más multiplicaciones por 60, de eso se hacen 2 veces nomás. Pero ven, bueno, esas vueltas, chicos, tienen que saberlas, o sea, saberlas manejar. Ven que esto se llama notación decimal de un grado. Se puede usar así. Ustedes saben que un GPS o el mismo Google Earth recibe información en este formato o recibe la información en grados, minutos y segundos. Creo que, por ejemplo, la calculadora de declinación magnética que usaron ustedes, me parece que no recibe la información así, o sea, pide grado, espacio, minuto, minutos, espacio, segundos. Creo que solo toma la información así. Bueno, entonces uno tiene que estar, si nosotros tenemos este dato y queremos saber la declinación y la calculadora que vamos a usar, ese sitio web, no nos recibe la información, tenemos que rápido pasarla a grados, minutos y segundos para poder usar alguna otra herramienta. Bueno, ¿y la escala? ¿Cómo calcularían la escala? Con esa información. Y podemos calcular sabiendo las coordenadas esteñas Te y... quedaste vos sola, Mariana. No importa, está bien. Yo no te estoy cargando a vos, en realidad estoy cargando a tus compañeros que no abren la boca. Perdón, dale. No, pero está bien si alguien más lo ¿Eh? quiere decir que lo diga. No, No. que si alguien más que lo... Te dejaron sola, Mariana, dale. No, seguí hablando vos porque yo canso. No, pero capaz no di tiempo, si alguien más quiere responder, no quiero... No, va. A ver, ¿hay algún voluntario para no dejar a la pobre Mariana cargarse la clase ella? Seguí, Mariana, te dejaron sola. Profe, ahora hay que hacer básicamente lo que hicimos antes, buscar el delta de las esteñas y norteñas, y ahí buscar una escala común. O sea, nos va a dar un número y ahí buscar una escala común para ambas. Pero lo mismo que habíamos hecho antes, o sea, el delta de esteña y norteña yo no lo tengo dibujado acá. O sea, lo que yo tengo dibujado que puedo medir con un escalímetro es la la línea AB. O sea, eso yo puedo medir, si yo pongo una regla encima, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Supongamos que nos da 75 milímetros. Estoy leyendo la
En la semana debe ser la sexta vez que nos llaman para cambiarnos de compañía de teléfono. Qué cansadores son. ¿Puedo, Es tremendo. ¿puedo hablar? Sí, Campa. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? Buen día, Campa. ¿Cómo andan? Con frío. No sé cómo. A ver, lo que está preguntando Daniel, discúlpenme, pero lo tendrían que saber mucho más solventemente. ¿Cómo definen la escala? A ver, ¿quién me dice la definición de escala bien dicha? Definición de escala. Es la relación numérica entre la distancia entre el papel y lo que se representa en el terreno. Bueno, entonces, ¿para qué te hace falta el delta X y el delta Y? ¿No puedes trabajar directamente con la distancia que hay entre los dos puntos? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, perdón, me había equivocado con otra cosa que había dicho recién Daniel y nada, quise relacionar, pero no, nada que ver. En realidad, también es cierto que si ustedes tienen las coordenadas de A y de B, las coordenadas, ahí sí hay que usar el delta de X y el delta de Y, Pitágoras, y llegar a la distancia B. Ahí sí intervienen, pero eso que ahí llegamos, ¿ven? Dibujados no están, yo no los puedo medir en el mapa. O sea, lo que mido en el mapa es la distancia de A a B con una regla. Esos son 72 milímetros, si quieren. Y ahora ahí sí los tenés que usar, como dijo Campa, al delta de X y al delta de Y, no gráficamente, sino analíticamente, para calcular la hipotenusa de ese triángulo que tenés delta de norteña, delta de esteña, pero ves que lo que necesitas es saber la longitud en el terreno de esa línea. Y ahí solamente la podés calcular por Pitágoras. Y ahí sí ya después viene la relación elemental, la regla de tres que ustedes conocen, o si prefieren usar la fórmula, está bien igual. Yo uso siempre la regla de tres, pero como quieran ustedes, mientras que lo hagan bien, no hay problema. Pregunta para todos, ya que estamos. La distancia entre A y B ahí en el dibujo de Daniel. La distancia entre A y B. ¿Es la distancia geométrica, la distancia topográfica, el desnivel o la distancia real? ¿Cuál de las cuatro es? Si ustedes miden con una regla la distancia entre el extremo de la línea AB, ¿esa distancia es la topográfica, la geométrica, la real o la vertical? ¿Por qué? ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué, Francisco? ¿Yo? Sí, no, sería... ¿Por qué estás seguro que es la topográfica? Hola. Se los dijo Daniel el otro día. Sí, esa respuesta, Francisco Galeto, no alcanza con esa. O sea, está bien, porque nosotros sabemos que estás hablando, pero no es esa la respuesta correcta. Perdón, Francisco Galeto ha dicho primero que era la distancia topográfica y después escribió porque es la representada en el mapa. Entonces yo le estoy cuestionando que en realidad con esa respuesta no alcanza. Yo sé de qué está hablando y sé que la respuesta es correcta, pero no es correcta. ¿Por qué es? A ver. ¿Algún otro que tenga micrófono? ¿Sería la proyectada? ¿Cómo? ¿La distancia proyectada? ¿Aconsejada? No, proyectada. Perdón. ¿Proyectada sobre qué? Sobre el papel. Eso, ahí está. Sobre el plano horizontal. Bien, el papel es el plano horizontal. Bien. Y con la escala podemos saber la distancia topográfica. Exactamente, cuando medís algo, porque podría ser que se les preguntase cuál es la distancia geométrica entre, por ejemplo, en el dibujo que tiene Daniel ahí, entre, no sé, la distancia geométrica,
entre el almacén de Spernanzoni, que está justo en el medio, ahí en la intersección del camino. ¿Lo encontraron? Ahí, donde está el cursor. Exactamente. Que no está más ahora. Bueno, pero ahí, en ese mapa. Y el punto acotado 571.6, que está a la derecha, ahí al este del punto ese, debe estar a 4.000 metros por ahí. Si ustedes tuvieran que calcular la distancia geométrica entre esos dos puntos, ¿cómo hacen? ¿Cómo proceden? Sí, medimos la distancia con la regla y después con regla de 3 y la escala sacamos cuántos metros. No, dije geométrica, no topográfica. Gente, métanle, pónganse las pilas. ¿Alguno que tenga un razonamiento distinto por cómo saldría la distancia geométrica de ahí? O sea, la primera pregunta, ¿la puedo medir con alguna regla la distancia geométrica, la D grande, ahí en el mapa? ¿Estaría haciendo la diferencia de la estenia? No, porque está justo este-oeste, es una casualidad, no. O sea, alguno que me conteste, ¿puedo medir la distancia geométrica, la D grande? La D grande en el que ustedes que medirían con un teodolito, ¿la puedo medir en el mapa? ¿Medir con algún elemento de medición, con alguna regla, escalímetro? No, porque lo que medimos en el mapa es la distancia reducida. Tendríamos que hacer algún cálculo para medir Eso. ¿Y la qué distancia cálculo? geométrica. Esa era la pregunta del campo. ¿Qué cálculo harías? ¿Qué podés medir en el mapa? Y si tengo la distancia reducida, también tengo las cotas, entonces tengo el delta de H y puedo sacar por relaciones trigonométricas la distancia geométrica. Si tenés está bien, tenés la distancia reducida o topográfica y tenés el delta de H como dos líneas, ¿qué otra línea te estaría faltando que es la que te estamos pidiendo? Si todo eso lo vieras en un triángulo. ¿Estás bien, eh? ¿La distancia geométrica? No entiendo. O sea, si vos ya tenés la distancia topográfica, la mediste, me decís. Y por las diferencias de cota calculaste el delta de H. Tenés esas dos distancias. Podés ponerlas en un triángulo en el que interviene la distancia geométrica. ¿No les querés hacer el dibujito, Daniel? Debería ser. O sea, en realidad, antes de hacer el dibujito, necesitas pasar del plano a qué otro plano. ¿A qué? ¿A qué otro plano, sí? Sí, ¿a qué otro plano? A un perfil sería. A un perfil, eso era. Tenés que llevar, o sea, la distancia geométrica la van a ver únicamente en un perfil. Y acá no hay, tendrían que trazar un perfil. O sea, para hacer un dibujito, a ver, vamos a Word, voy a abrir archivo, una ventanita nueva. Ahí, por ejemplo, entonces, vos ahora haces un perfil. Acá está Spernanzoni. Vamos a dibujar para insertar. Formas, vamos a dibujar una línea. Vos dibujaste, mediste con tu escalímetro. Esa es la distancia reducida topográfica, ¿no es cierto? Y Spernanzoni, vamos a dibujar, voy a graficar el delta de H. De nuevo, acá. Spernanzoni tiene cota más alta que el punto de 571. No, a ver cuánto era. 584, Daniel. 584. Más o menos. No, claro. Total, no importa. Por eso, ahora. ¿Qué desnivel tendríamos? 584, 571 son 13 metros más o menos, ¿no es cierto? O sea que esto mide 13 metros. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde ubico la distancia geométrica ahora entre estas dos líneas? La hipotenusa.
Ahí me gustó más, ¿ves? O sea que si acá está Espernanzoni, pero ven que tengo que salirme del plano horizontal y meterme en un perfil. O sea que acá está Espernanzoni, acá arriba, y acá abajo está el punto de 571. Bueno, ahora sí, entonces, y ahí ya vamos a hacer un poquito más. Vos dijiste una trigonométrica. ¿Cuál relación o función trigonométrica usarías? Vuelvan a repasar las funciones ¿Sería trigonométricas. lo que utilizamos la otra vez para calcular la pendiente? Que era o sea, la inversa tangente, que era altura sobre distancia. O sea, a ver, mejorame la respuesta. Andas bien, pero no te la entendí. ¿Cómo decís vos? O sea, la inversa tangente. O sea, para calcularla utilizamos inversa Pero tangente. ahora no estamos pidiendo el ángulo todavía. La consigna era ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? O sea, esa fue la pregunta del Campa. ¿Cuánto vale la distancia geométrica? Ya sabemos que la distancia geométrica es la hipotenusa. Tenemos el delta de h, que es un cateto, y la distancia reducida, que es otro cateto. Ahora el tema es, ¿cuánto vale la hipotenusa? Y bueno, pero ahí lo hace con Pitágoras. Nada más. Bueno, es más fácil. Sí, por eso. Llevamos a Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo medido ningún ángulo. No sé cuánto vale este ángulo de pendiente o de inclinación. Si prefieren el ángulo de buzamiento. ¿Se acuerdan que acá usábamos pendiente? No lo sé todavía, no lo calculé. O sea que en este caso me conviene más Pitágoras que la trigonometría. O sea, pero ven que, y ahí ya les hago una pregunta. ¿Habrá mucha diferencia entre esta hipotenusa y este cateto? Si la altura es pequeña, digamos, la diferencia de altura, no debería haber tanta diferencia. Habíamos dicho que esto era 13 metros y esto calcularon más o menos cuánto era en el mapa. Mira, si vamos al mapa, fíjense, estamos yendo desde acá hasta acá. Acuérdense que cada línea, para que tengan referencia, son 2.000 metros. O sea que acá hay 2.000 y de acá hay otro 2.000. O sea, podemos acordar 4.000 metros. Ah, entonces la diferencia debe ser mínima. Es muy chiquita, pero bueno, ven que en zonas de muy poca pendiente, de relieve muy bajo, pasa eso. O sea que si ahora volvemos al dibujito, estamos hablando de 15 metros en 4.000 metros. Si calculan el ángulo nos va a dar muy chiquitito, o sea que esta distancia va a ser de algunos poquitos metros, o sea, la diferencia entre este cateto adyacente y esta hipotenusa va a ser relativamente pequeña, pero depende de lo que estemos midiendo, obviamente hay una diferencia. O sea, el agua va a correr siempre de esta zona a esta zona. O sea que si lo que estamos haciendo es un estudio hidrológico, por ejemplo, del comportamiento del agua en la zona, por más que esta diferencia, este ángulo sea muy bajo, importa. Y es necesario alguna vez conocerlo, medirlo y saber que esta distancia va a ser siempre un poquito o mucho más grande, dependiendo del ángulo, que esta otra. Pero entienden el concepto. Nosotros estamos siempre proyectando distancias a la horizontal. Por eso se llama distancia reducida o topográfica. ¿Alguna otra pregunta? Te lo dejamos ahí. Entonces, quedó claro cómo por ahí buscar, que ven que no necesariamente siempre tenemos que trabajar con los deltas. O sea, acá los deltas nos sirven para saber cuánto vale o cuánto valdría en el terreno esa distancia, que es la única que podemos medir. Ya si yo ya tengo que trazar un delta acá y dibujarlo con un lápiz, con algo ya, corro el riesgo de sumarle un error. O sea, yo supónganse que creo haberlo hecho bien vertical y en realidad lo estoy haciendo un poquito inclinado. Por lo tanto,
el delta de Esteñas a lo mejor me va a quedar un poquito más pequeño que el real. O sea, no conviene agregar líneas al dibujo, conviene medir lo que ya tenemos dibujado. Campa, va, primero, ¿alguna otra pregunta? Parece que no, Daniel. Bueno, ¿vos querés agregar algo, Campa? Sí, Sofi, vos ibas a decir algo, disculpa. ¿Sofi? Sí, una pregunta. Del parcial en general. ¿Las preguntas así van a ser todas todas prácticas como nos han pasado, o hay alguna que va a ser más teórica de... Casi como todas ahora? van a ser prácticas. Ah, bueno. Van a ser de resolver problemas de este estilo o por ahí. O sea, no va a ser exactamente esto, ojo. No, obviamente. Pero... Claro, pero no, decime la definición de escala que dijimos el día tal. No, lo que yo insisto mucho es que las definiciones no se les van a pedir, pero están implícitas en muchas de las preguntas. Por ejemplo, qué sé yo, curvas en plural de nivel. No me vengan con que son líneas que unen puntos de igual altura. A esta altura del partido no me pueden decir eso. Tienen que pensar que tienen que saber que la definición de curvas de nivel es línea imaginaria en el terreno y reales en el papel que resultan de la intersección del terreno con planos horizontales equidistantes verticalmente entre sí. Sí. Te puedo hacer una... Yo no concuerdo con esa definición, pero ya la hemos discutido muchas veces. Le sobran palabras. Está bien, pero a lo que voy es que... Es que la definición no le deben sobrar palabras. O sea, ¿qué palabras le sobran, Dani? Imaginaria en el terreno y real en el papel. Sobra. ¿Por qué? Porque a veces si yo la dibujo en el terreno dejó de ser imaginaria y sigue siendo curva de nivel. Cuando hay un campo sembrado en curvas de nivel, ya no son más imaginarias y siguen siendo curvas de nivel. Sí. Le sobra. Sí, bueno. No importa. No, ¿sabes por qué? Porque eso por ahí complica. Bueno, el punto es que la aplicación de esa definición implica muchas cosas. Por ejemplo, que la equidistancia entre los planos horizontales sea igual, que sean siempre iguales, salvo muy contadas excepciones. Eso lleva varias consecuencias que ustedes deberían tener en cuenta ahí. Otra cosa que también quiero decir respecto de eso es, acuérdense de cuáles son las equidistancias válidas. Acuérdense que no todas las equidistancias son válidas y que los puntos de partida de las cotas no son válidos todos y que dependen de cuál es la equidistancia que se usa. Y que las líneas de grilla de una hoja del IGN o de lo que sea deben tener distancias que sean plin, 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 plin. O sea, esa definición, por ejemplo, está por ahí dando vuelta, pero nosotros no se la vamos a pedir. Pero es casi seguro que les toca un ejemplo, un ejercicio donde tienen que poner los valores de una línea de grilla y tienen que pensar que esos valores de línea de grilla no pueden tener cualquier valor. Tienen que tener valores que sean múltiplos de o de 100, o de 1000, o de 10.000, dependiendo de la escala del trabajo y todo lo demás. Y que los valores de esa, por ejemplo, una línea de grilla, por ejemplo, si la distancia entre línea de grilla es de 10.000 metros, no puede haber una línea de grilla que tenga 10.005 metros. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Hola? No. ¿Cuál es la línea de grilla? Las líneas de grilla son, Daniel, mostrale lo que está abajo, en la hoja del IGN. Esas líneas, esa cuadrícula son líneas de grilla. Son las que ustedes usaron para calcular las coordenadas UTM en el otro mapa. No, y en realidad también quedó casi como una línea de grilla, pero en vez de quedar las líneas marcadas, quedaron las intersecciones como crucecitas, también para las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud en el otro mapa.
Entonces, a lo que voy yo es que si la distancia entre línea de grilla es de 10.000 metros, una línea de grilla no podría tener como valor de línea de grilla 10.005. O es 10.000, o es 20.000, o es 300.000, pero nunca es un... ¿Entienden lo que quiero decir o no? ¿Ahora sí se entendió, Sofi? A ver, en el ejemplo, Sí, ahora voy sí. a buscar el mapa con el que trabajaron ustedes. Estaba en hojas. Acá está. Y fue, por ejemplo, Huanchilla, UTM Geográfica, ¿Ven? A esto se refiere. Estos numeritos, ven que acá tienen una grilla de líneas de puntos. Ven que va de 435.000 a 437.500. O sea, a lo que dice el Campa es lógico eso, y es algo que tienen que manejarlo. No podría ser, por ejemplo, 435.018 a 437.518 y así sucesivamente. O sea, una línea de grilla tiene que ir siempre pasando por números enteros, múltiplos de 10, 100 o 1000, y ahí sí ya entramos a ver según la escala del mapa. Y lo que les decía de grilla, ¿ven? ¿Se acuerdan cada cuánto estaba cada una de estas crucecitas? ¿Quién sin que yo abra el mapa? Estas eran latitudes y longitudes representadas por estos cruces de líneas. ¿Cada cuánto estaban ubicadas o están ubicadas ahora ahí? 60 segundos eran. Exactamente, cada 60 segundos o cada un minuto. Pero ven, tampoco para hacer, esto es una línea de grilla también, nada más que para no empastar el mapa con tantas líneas, estas líneas están representadas por los cruces. Pero tendría sentido poner un cruce cada 63 segundos. No, creo que no. Podría ser, a lo mejor podría ser cada 120. No sería lo adecuado, pero podría ser, pero siempre en números múltiplos de algún número entero. O sea, si no fuera podría ser cada 2 minutos y medio, por ahí se complicaría. Están cada 2.500 metros. Bueno, otra respecto a definiciones, chicos, esa que no se les caiga. Definiciones de rumbo, buzamiento, dirección de buzamiento. Yo ya les dije cuando hicimos el práctico que no hay forma de saber manejar la brújula y medir algo en el campo si no sabemos qué queremos medir. O sea, si no sabemos que el rumbo es el ángulo horizontal entre el norte magnético y la línea de rumbo del plano, ¿se acuerdan que todo eso venía que nosotros transformábamos a la brújula en un plano horizontal? Y cuando la apoyábamos así, marcábamos la línea de rumbo como la intersección de un plano horizontal con un plano del terreno, por ejemplo, un plano estructural. Bueno, esas definiciones, o sea, no sé si se van a tomar o no, pero si aparecen unas definiciones así elementales, no hay forma de evadirlas, esas hay que saberlas. O sea, justo alguien mencionó por ahí la definición de escala, que se dijo tal día. Si se dijo un día, es la misma que se va a decir al día siguiente y es la misma que vamos a decir mañana. O sea, la definición de escala es elemental que la sepan. O sea, no sé si estará en el parcial, pero si ustedes en cualquier momento se le pregunta, ¿qué es una escala? Y no saben decirlo, difícilmente ese examen siga, si es un examen oral. No, mi pregunta era porque, por ejemplo, que haya, no sé, una actividad que diga completar la definición y tengamos la definición y tengamos que completar con palabras, que son actividades que nos han pasado. Sí, entonces era como... Creo que no la hay. Claro, pero iba por ahí mi pregunta. Sí, no la habría tan detallada, no, pero sí pretendemos que a un conjunto de definiciones elementales, curva de nivel, escala, distancia reducida o topográfica, desnivel, o sea, las aplicamos permanentemente en nuestros cálculos, rumbo, buzamiento. O sea, ustedes las tienen que tener incorporadas. O sea, no vamos a ser detallistas si ponemos tal palabra más o menos, pero las tienen que saber forzosamente. Che, no estamos hablando de
alguna definición muy particular. Cosas básicas y elementales de trabajo, o sea, nombre, curva de nivel, escala, rumbo, buzamiento, línea de rumbo. ¿Se acuerdan que la definición entre línea de rumbo y curva de nivel no es muy distinta? Nada más que una es respecto a un plano estructural y la otra, la curva de nivel, es lo mismo, pero en el terreno. Nada más que en el terreno se le suma que por ahí con una curva de nivel no hacemos nada, tenemos un sistema de curvas de nivel y ahí sí entra en juego la distancia entre ellas, la distancia vertical. Pero son cosas así elementales, no vamos a hilar tan fino, pero pretendemos que esas cosas las manejen. De hecho, ya les he dicho que si no hacen bien los ejercicios de escala, no pueden aprobar el parcial. Eso ya se los había dicho alguna clase anterior también. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, tenemos que comentarle a Campa de las fechas del parcial, que ya lo vamos a ir decidiendo, pero tenemos que ir confirmando después. ¿Alguna pregunta, Campa, de operativa o de este tema? Campa o los chicos. Vamos a darle espacio a los pibes primero. Sí, Dale, sí. Pregunten ustedes, gente. Aprovechen, miren que es gratis todavía, ¿eh? No sé por cuánto tiempo más, pero todavía es gratis. Yo, profe, de mi parte no. Creo que cuando vea un poquito más los parciales por ahí nos van a surgir otras, pero por ahora nada. Si ustedes hacen las guías a conciencia, es muy probable que el parcial no les cueste demasiado. No sé qué han hablado, Daniel, respecto de la fecha y de... Ahí quería llegar si no había más planteos. Y no sé si han hablado ya de las preguntas insoslayables, ¿no? ¿Ya hablaron de eso? Todavía no. Bueno, ya les he dicho que, por ejemplo, si no saben escala, no se puede aprobar el parcial. Sí. En concreto... Ya se los había dicho antes. En concreto, gente, en el examen, todavía, ya más o menos, ¿querés que lo digamos ahora, el tema de cómo va a ser, la modalidad y todo? ¿Todavía no? Y más o menos, si tenemos una idea, sí. Dale, comentala porque faltan ajustar detalles, pero ya la modalidad ya está definida. Los exámenes son casi personalizados. Uy, mira, tenés que admitirlo al Matías, Dani. Ahí está. Sí, ahí lo vi. El examen va a ser casi personalizado. Prácticamente no va a haber un examen igual a otro. Les avisamos eso por las dudas que se quieran hacer una transferencia lateral, horizontal por ahí. Va a haber un grupo de consignas y ustedes van a tener un tiempo que va a ser el doble del que pensamos que podrían necesitar para hacerlo, y tienen que mandarlo en un Word, en un archivo Word. Lo que no se puede escribir, por ejemplo, una foto de las curvas de nivel que tengan que dibujar o de una cuenca que tengan que delimitar o algo así, lo van a tener que sacar una foto e insertar en el documento Word. El documento Word tiene que tener, por ejemplo, suponete, estoy leyendo justo ahí Franco Iglesias. Tendría que decir Iglesias, F, examen. O algo así, cosa de que nosotros nos podamos ordenar después cuando los recibamos. ¿Se entendió? Debería ser un Word en doc, no en docx. ¿Y qué más? El correo electrónico que les va a llegar con las consignas del problema. Y unos días antes del examen, un día antes para que tengan tiempo, les va a llegar la hoja, el fragmento del gráfico que tendrían que tener impresos para trabajar en el examen. No sé si está bien, Daniel. Sí. Sí, me queda una duda. ¿Por qué no docx? Que hay que irse a una versión más vieja de Word. Sí, a mí también me queda esa duda, profe. Por las dudas que no se puede... Bueno, no, en realidad todos podemos... Vos también podés abrir los docx, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es más, yo los que estoy generando van casi todos en docx. Uno de ustedes tenía sistema operativo no Windows, me parece. Si quieren mandarlo en ODT, que es el formato de... Profe. ¿Quién era? ¿Vos, Florencia?
No, yo tengo Windows en la compu, pero no tengo el Word. No tengo Bueno. el paquete de Word. ¿Qué tenés? ¿El LibreOffice? No, no lo tengo ese. Yo, para hacer así trabajos similares en Word, uso el Docs, que es de Google. Bueno, en principio Creo sería que mejor. creo que Bueno, se ya puede está. descargar En el en formato En el Word. que se sientas más canchera, pero en realidad hay un paquete, varios paquetes, que son casi iguales que el Office, que son el LibreOffice, el FreeOffice y no me acuerdo cuál otro, que son prácticamente idénticos al Word, al paquete de Office. O sea que en vez de generar un Word con extensión doc, es ODT o ODS o no me acuerdo cuáles son los otros formatos. Pero si no tenés el paquete Office, generalo con el Word del Google. ¿Te respondí la pregunta, Florencia? Sí, mi duda era esa. O sea, No, Perdón, dale. no se olviden de poner el nombre del archivo que manden con por ejemplo, Florencia sería Carchano-F-examen. O sea, no se olviden de ponerlo así al archivo que manden. Eventualmente, si por ejemplo por ahí la imagen pierde detalles y la insertan en Word, eso. puede venir una imagen adjunta con la misma regla. Seguimos con Florencia. Es un JPG, algo que por ahí vos ves que si lo metes en el Word pierde detalle y no se ve lo que vos tiene que ser. O sea, en el Word decís, bueno, tal figura, ver la figura 1, entonces sería Carchano-F-figura 1. Exactamente. Con la misma regla. O sea, pues si no, después a nosotros se nos van a perder los archivos. Imagínense que ustedes son alrededor de 40 y es un lío manejar toda esa cantidad de archivos. Puede que a lo mejor tengamos hasta 2, 3 archivos de cada uno entre el Word y algún archivo gráfico. Y si se nos pierde, estamos en problema nosotros y ustedes. Entonces, mantengan la regla que ustedes van a ver que cuando lo meten en la computadora van a venir con el formato que les ponen los celulares, el nombre de las fotos, todo. Entren a las propiedades, cambiar nombre y ahí va su apellido, guión bajo, porque encima hay gente que tiene el mismo apellido. O sea, guión bajo, la inicial y lo que es. O sea, no muy largo, pero algo, figura 1, examen, figura 2, algo que lo identifique y que coincida con lo que han escrito en el Word. O sea, va respuesta, no entra, va figura 3, figura lo que sea. Pero siempre recuerden poner, eso se los remarqué a todos los que me mandaban el perfil, llegaba el perfil con un nombre IMG-0004. Tiene que estar el apellido de ustedes, guión bajo, la inicial y qué es, algo cortito que diga qué es. Y la fecha, estamos con problemas con la fecha, pero eso ya, hay posibilidad, ya tendríamos que hablar también con el miércoles 23, que sería el miércoles que viene, justo de acá una semana, me decían que hay un parcial de realidad. Sí, profe. ¿Ya es seguro? Sí, ya está confirmado. El miércoles 25 tienen seguro el parcial de estadística ya también prefijado. El viernes, claro. El viernes 25. Y Sí. el miércoles 30, el de física. Sí. ¿Y el lunes 14? O sea, dentro de 4 días. ¿Es feriado? ¿O no? 14, pero El 21, sí. Creo que el lunes 14 fue este lunes. Creo que el lunes 14 fue hace 4 días, profe. Sí. Claro. Claro, tenés razón, el lunes 21, perdón. El lunes 21. El lunes es feriado. Ah. ¿Y el lunes 28? No tienen excusa. No, ahí está libre. Profe, yo tengo entendido que nosotros rendimos petrología, pero no sé. ¿Cuánto? Petrología. Sí, pero esa no es de segundo año. Ah, o sea, no. Ah, bueno. No, las que se tienen en cuenta son las de segundo año nada más. Si no, vamos a estar hasta el 2035 esperando.
No sé, Daniel, ¿qué opinás vos? Puede ser, sí. Una opción más por las dudas, como ultimísima, pero todavía no está decidido. Tenemos el viernes 2 de julio. ¿Cómo están ahí? Por las dudas. Y eso creo que nos convendría un poco más. Bueno, o sea que estaríamos entre el lunes 28. Ustedes el 30 tienen el parcial de física. Claro. O el viernes 2 de julio. ¿El 21 es feriado? Sí, Este lunes. El 20, 21. Sí. Sí, el 20 es feriado y lo pasaron al 21. Claro. No, el 17 ayer, el feriado de ayer lo pasaron por el 21, el 20 creo que es inamovible. Bueno, no me acuerdo cuál movieron. Puede Uno ser, sí la que me verdad lo movieron. Puede ser, pero el 21 es feriado. Yo les cuento por qué yo me resisto un poco a ponerlo muy adelante el examen, muy allá. Porque yo tengo que empezar con SIG. Y si empiezo con SIG y la cabecita de ustedes está pensando en el examen, no voy a dar la materia. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, profesor, no le entiendo. Probablemente la clase que viene, no sé, todavía no hemos charlado con Daniel, no hemos coordinado, pero pronto empezamos con el otro módulo de la materia, con Sistema de Información Geográfica. Si empiezo a dar un tema y la cabeza de ustedes está pensando en el examen que viene, no los voy a tener muy presentes no sé si soy claro ahora, ¿se entendió ahora? No, sí, ahora sí. El tema, o sea, para nosotros, la verdad que por ahí nos queda mucho mejor el 2, porque, a ver, por más que por ahí nos tome 2 días antes del 30 y que usted diga que le vamos a tener cabeza en otro lado, por lo general, o sea, la cabeza la vamos a tener si o sí en otro lado, porque tenemos, o sea, vamos a tratar de no tenerla en otro lado, claramente. Porque la mayoría tenemos, en ese lapso de una semana y media, tenemos como 2 parciales recuperatorios, pum. Entonces, yo personalmente, la verdad que prefiero que sea el 2. Entonces, termino de rendir una, ya termino de repasar esto, rindo esto y así voy paso a paso. Creo que la mayoría de los chicos, no sé, calculo que piensan. Claro, sí, o sea. Unos días para el recuperatorio. Claro. Bueno, eso también. Después tenemos el 5 recuperatorio de física, el 7 recuperatorio del otro parcial de física. Y así es como se nos explotó la cabeza en algún momento. Claro, nosotros tampoco estamos diciendo, me parece que es el 1 de julio que tenemos la entrega, claro, hay una entrega oral de un trabajo de estadística que no se lo dijimos, porque dijimos, bueno, está bien, es como algo aparte. Y aparte no lo sabemos bien si es el 1, es el 3, claro. Cuándo es. Y se va a mover la fecha del examen a octubre aproximadamente. Entonces dijimos, bueno, esa no pasa nada. Claro. Pero bueno, es como que por mí realmente no tengo drama de empezar otro tema y vamos viendo, pero la cabeza probablemente la vamos a tener en 50 parciales distintos, sea de acá a 2 días o de acá a 2 semanas. Me parece razonable lo que están diciendo. Además, profe, perdón, Nico, que la semana que viene deberíamos arrancar con el tema nuevo ya, así que sería lo mismo, porque el parcial sería fines de la semana que viene, no la otra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Bueno, entonces quedaría para el 2 de julio, entonces. Bueno. ¿Daniel? ¿Prefieren el 2 al 28? Sí. Yo personalmente sí, no sé los chicos que opinan. Yo sí, me parece. Por mi parte también. Yo sí, también. Perfecto. Bueno, ¿y cuándo? Porque hay que fijar una fecha, si podemos, ya de recuperatorio también. Pues si no, nos va a pasar lo mismo después. O sea, ¿ustedes cuándo tienen, después del 2 de julio, qué tienen? Y tenemos el 5 y el 7, si no me equivoco, recuperatorios de física. No sé cuándo irá a ser recuperatorio de estadística, pero calculo que es antes del 2. Y después, bueno, está la condición de promoción de física, que hay también una fecha ahí, pero no se sabe bien cuándo es. Sí, pues después ya nos agarra el receso, porque claro. El 9 de julio debe ser feriado. Es casi seguro, sí. Sí, el 9, sí, creo que sí. Inamovible, seguramente. Podríamos poner el recuperatorio el miércoles 7. Pero el 7 hay recuperatorio de física. ¿Y el 5? Hay recuperatorio es muy rápido. No, pero hay recuperatorio de física también hay.
Bueno, no, entonces va a tener que ser después del receso, Después del receso, Después claro. del receso, sí. Sí, sí, La primera lamentablemente semana. apenas vuelvan del receso, pero de ser posible en la primera semana antes que arranquemos, o sea, porque si no ya después arrancamos con las clases del segundo cuatrimestre. O sea, Claro, sí, porque yo creo que llamados presenciales no va a haber. Por lo menos no, hasta ahora no se no, sabe nada de eso. presenciales no. Y ustedes no Así pueden usar que los especiales todavía, creo. no, nosotros, por lo menos la mayoría de nosotros no, por el hecho de que los especiales son si tenés un 60% de la carrera aprobada o estás cursando una materia en el cuatrimestre. Y la mayoría de las materias no quieren tomar virtual, entonces se siguen acumulando finales, y así tenemos finales para tirar para arriba. Sí, nos está complicando todo esto ayer también. Así que sí. Yo ayer tuve clase de geotecnia y también, a mí ya me está superando la virtualidad, me está superando. Sí, a mí también. Nosotros, Che, por ¿alguien ejemplo, sabe cuándo empieza el segundo cuatrimestre? Sí. Para que ya te digo, a ver. Sí. Aguanta. En 23 de agosto está puesto en el calendario académico que pasaron a tengo anotado, aguanta. ¿Me está escuchando, Dani? Sí, te escuchamos, Matías. 23 de agosto, supuestamente. El 23 de agosto, que es viernes. ¿El viernes empieza? No, pará, el viernes, no, estoy hablando boludez. Lunes. 23 de agosto. Bueno, el 23 de agosto sería el recuperatorio. No, pero no lo podemos hacer antes, cuando ya no haya receso. Pero ¿cómo cuando no haya receso? No te entiendo. En época de actividades, pero no de clases. Vos decís tomarlo, por ejemplo, antes del 23. Claro. Claro, Dale. digamos. Sí. Es en época de finales. Digamos, sí, total. Claro, si ninguno de ustedes rinde final. Claro. Exactamente, tiene razón Daniel. Sí, rendimos finales igual, profe. Tenemos para rendir estadística. No sé quién lo va a rendir, pero hay gente que lo puede llegar a rendir. Yo acá tengo la fecha de exámenes, a ver, para que no coincidan. Los exámenes. Del 30 al 4. Exactamente. Y del 30 de julio al 4 de agosto y del 13 al 18 de agosto son las mesas. Sí, empiezan un viernes, se toma sábado y domingo, exámenes, lunes, martes y miércoles. No, sábado y domingo no se deben tomar, no sé si por ahí no hay algún sábado, pero sí. No, pero es que empiezan un viernes, empiezan el viernes 30 y siguen el lunes, martes y miércoles siguientes. Bueno, entonces podría ser el 20 de agosto, estoy mirando acá, el viernes 20. Sí. Ahí está. O antes, digamos, puede ser receso, digamos, el 26, lunes 26 de julio. El receso no. Por eso, pero después, el día después del receso. El lunes 26. Puede que conteste alguna consulta por email. A mí me parece bien como dijo Campo, el 20 de agosto, creo que dijo, viernes. Sí. Me parece bien esa fecha, que eso es como, ya está. No, volviendo, entonces. Yo lo quiero pisar al 20 de agosto, porque después va a venir otra materia y va a querer poner un examen, entonces nosotros ya pisamos esa fecha. Recuperatorio, ahí está. Según yo tengo acá el calendario, el último día de examen sería el 18 de agosto. Por eso. O sea, podemos tener el 20, tranquilamente. Eso. Y hay tiempo de sobra para consultas, por más que no sea época de clases, pero tranquilamente ya estamos en actividad. O sea que podemos tener reuniones, consultas por email o por acá, tranquilamente. O sea, para que también tengan esa posibilidad quienes tengan que recuperar, si hay gente que tiene que recuperar, que puedan usar todos los recursos disponibles. Ahí me parece que ya, chicos, pero si lo fijamos ahora queda inamovible ahí, ¿eh? Por mí no hay ningún drama. Sí, por eso estamos siendo tremendamente laxos. Está bueno saber ya la fecha, entonces uno ya va organizando los tiempos. Nos hemos puesto como el vagón de cola. Estamos atrás de todas las otras. Sí. ¿Ustedes están haciendo mineralogía también ahora? También, sí. Sí, pero está raro. Pero está frenada. Está frenada porque no hay presencia. Porque por eso no la pueden dar virtual, así que. No hay forma que hagan bien microscopio virtual, no.
¿Qué problema? Che, entonces, de nuevo, ¿el examen parcial cuándo sería? El 2. 2 de julio. 2 de julio. El 2 de Y el julio. recuperatorio el 20 de agosto. Recuperatorio el 20. Bien, ya lo tengo agendado acá. A ver, también. Esto es parcial de carta. Chicos, todo el mundo, si no vamos a hacer una prueba, está en condiciones técnicas de hacer un Word o un documento similar a Word, sacar fotos con su celular, con el celular, cargarlas al Word. O sea, si las fotos están incluidas en el Word, no hay problema con el nombre, nada. Pero por las dudas quizás a lo mejor hacemos una prueba antes, ya vamos a ver si... O sea, en realidad nos tendrían que mandar un documento con algunas escrituras y con algunas fotos de otra cosa. Hagan un dibujo bonito, lo incluyen en el documento y nos lo mandan. Pero después vamos a ver si podemos fijar, decir, tal día todo el mundo tiene que mandarnos esas consignas, o sea, mandarnos algo escrito. Sí, Daniel, en parte es lo que le vamos a mandar ahora el trabajo, el archivo en Word y con las fotos. Sí, algunos ya lo han hecho, de hecho, ya corregí algunos y lo hicieron sin problemas y con imágenes incluidas, así que, bueno, pero todo el mundo asegúrese antes que está en condiciones de hacer eso, porque si el problema técnico salta en el momento del parcial, ya como que no tiene solución, a eso me refiero. No hace falta por ahí la prueba nuestra, sino que ustedes mismos hagan algo por el estilo, y con esto no estaríamos usando formularios, con lo cual nos sacamos un montón de problemas de internet y de uso de formularios Google de arriba. Es complicado. Ustedes recibirían el parcial y con la parte escrita, y sobre todo tendrían un día antes la parte que tienen que imprimir, porque forzosamente tienen que imprimir algo. Esa es otra cuestión. Sí, eso es lo que quería decir ahora, sí. Claro, que tienen que asegurarse que en un día, o sea, se los mandaremos el día anterior, puedan tener impreso la hoja de trabajo. Si tienen impresora en su casa, lo imprimen en su casa, y si no, van a alguna fotocopiadora o algo y lo imprimen. Pero, profe, sería en horario de clase el parcial, ¿verdad? Mira, todavía no lo hemos decidido, pero seguramente empezaríamos a las 9 de la mañana y quizás sean 3, 4 horas. Bien, bien. No, por el hecho del mapa, por ahí si lo mandan un día antes, trata de ser mañana, y si no, bueno, por ahí con 2 días de anticipación, porque eso, por ahí hay gente que se le complica ir a la tarde, o hay gente que se le complica ir a la mañana imprimir, y eso. Es buena sí. Capaz que sea mejor mandarlo a la mañana del día anterior. Sí, total. Sin las consignas no van a avanzar mucho. Exactamente, las consignas claro. En el momento Puedes ya interpretar un poco el mapa, pero nada más que eso, digamos. Exactamente. No pasa nada con eso. O sea, las consignas después cambian. De todos modos, pretendemos que sea trabajo individual. Pero bueno, eso ya es mucha más responsabilidad de ustedes que lo que nosotros podamos controlar o no. Vuelvo a insistir, gente, las consultas, las preguntas de ustedes no molestan. Cuando quieran horario de consulta nos avisan, conmigo, con Matías, con Daniel. Al contrario, nos gusta que nos pregunten. Obviamente tenemos que coordinar un encuentro porque no vamos a estar respondiendo la misma pregunta a 3 que nos hicieron a destiempo las preguntas, a eso voy. Pero bueno, ahora que ya el agua les está llegando más cerca del cuello, quizá quieran hacer uso. Más o menos. ¿Cómo? Yo ya la tengo en la pera, más o menos. En segundos levanto la cabeza para arriba. ¿Ustedes respiran? A lo que... Daniel, bueno, después charlamos de otro tema. Sí. Seguimos un ratito. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. No, profesor, por mí no. No sé si acá termina la clase o algo más hay que ver. No sé, Daniel, vos sos el que... Ya la clase hoy vieron que la clase la iban manejando